Bien, si quieres saber cómo obtener más de 5,000 plantillas completamente gratis para poderlas modificar con elementos, te recomiendo que te quede hasta el final de este video porque te voy a explicar cómo a través de un plugin vamos a poder realizar y tener disponible esta plantilla. Te voy a explicar en paso a paso a seguir qué configuración debemos de hacer para obtener todas esas plantillas completamente gratis. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es la instalación de este plugin. Vamos al área de plugin como siempre, en lo que es añadir nuevo. Voy a copiar el nombre del plugin por aquí. Y el plugin que vamos a instalar se llama Template Elemento. Y también hay plantillas que vienen para lo que es Gutenberg. También tiene un área de plantilla premium que vamos a ver todo eso. El proceso de instalación como siempre es muy sencillo. Instalamos aquí. Y después que termine el proceso de instalación, activamos. Esperamos a que cargue. Y ya desde aquí nos presenta todas las plantillas que estarían disponibles para nosotros. Cuando ellos hablan de 5,000 plantillas, se refiere a todas las páginas que vienen dentro de cada tema. En total son unas 5,000. En este momento nosotros vamos a poder tener disponible unos 141 temas, entre lo que se encuentran landing page, páginas para WooCommerce y un sinnúmero de páginas más, o plantillas se podrían decir. Aquí, como pueden ver, está dividido por categoría, pero para poder descargar toda esta plantilla necesitamos crear una cuenta dentro de la página oficial, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer el paso a paso a seguir. Para ello nos vamos a la opción que dice acceder. Aquí ya yo tengo mi cuenta creada, pero vamos a crear una cuenta nueva. Vamos a darle aquí, crear la cuenta gratis, y aquí lo que nos pide es tu nombre, apellido, correo electrónico, la contraseña que vas a utilizar para acceder a la cuenta y aceptar las condiciones que nos piden. Es una cuenta completamente gratis, no le piden nada a cambio, así que vamos a crearla de una vez. Muy bien, aquí ya he agregado todos los datos, le voy a dar a registrar y guardo en lo que es el usuario y la contraseña. Bien, aquí nos sale este mensaje que nos acaba de enviar un mensaje a lo que es el correo que hemos elegido para lo que es la verificación. Vamos directamente a lo que es el correo. Vamos a abrirlo. Vamos allá. Aquí está el correo que me han enviado y simplemente le voy a dar a verificar. Y aquí dentro del área de verificación estoy ya dentro de mi cuenta. Aquí esta sería ya la página oficial. Si nos vamos a la opción de precio, se puede decir la opción que hemos adquirido es la básica, que es completamente gratis. Cada cuenta la puedo utilizar en 2 sitios diferentes y estos son los beneficios que vamos a recibir al utilizar lo que sería la cuenta gratis. Ya lo que es de pago, la versión premium, que es para 5 sitios y tendría todos los beneficios que ofrece el plugin, usted estaría pagando unos $3,99 al mes, que es para mí un precio bastante asequible para todo lo que usted va a tener disponible con lo que le ofrece el plugin a nivel de plantilla. Ya si la quiere para 10 sitios, los precios van variando desde $5,99 para 100 sitios, $8,99 al mes. Eso sería lo que usted pagaría si lo quiere ya de por vida, todos los beneficios que ofrece. En este momento hay un descuento de un 57% y usted solamente pagaría unos $299.9. Se podría decir unos $300 con los impuestos. Usted con $300 obtiene todos los beneficios que le ofrecen los diferentes planes de por vida. Muy bien, ya que hemos verificado el correo, ahora vámonos de nuevo a la página principal. Aquí ya estamos logueados. Vamos a darle aquí para que se termine de configurar. Ya sí puedo descargar cualquiera de estas plantillas que nos ofrecen. Vamos a hacer la prueba. Vamos a darle un clic en una de ellas
Y aquí me va a mostrar todas las páginas que vienen dentro de esta plantilla. Estas páginas, como pueden ver, esta plantilla tiene diferentes páginas, la cual podemos ir viendo. Aquí le damos a demo visible y así se vería la plantilla que si la quiero instalar. Como pueden ver, son plantillas muy profesionales que vamos a obtener completamente gratis con este plugin, simplemente haciendo la configuración que vimos anteriormente para lo que es la creación de la cuenta. Ya si yo quiero instalarla, simplemente lo damos aquí. Algo también que nos presenta a la hora de instalación son los plugins que vamos a necesitar para poder modificar esta plantilla, como por ejemplo aquí me dice que debo tener elementos, tanto elementos gratis como la versión Pro de Elementos, Esencia, Add for Elementos y este plugin que es para la creación de formulario. Una de las ventajas es que los plugins que no están instalados lo instala automáticamente. A la hora de darle instalar, le damos a instalar y ya aquí me comienza a instalar lo que necesita la plantilla. Aquí vamos a ponerle un nombre a la página principal. Yo le voy a poner inicios porque ya tengo una que se llama inicio. Le damos a crear y ya aquí comienza el proceso de lo que es la importación de la plantilla. En algunos casos dura un tiempecito prudente, en otros casos lo hace un poco más rápido, pero recuerden que lo que estamos haciendo, que nos estamos conectando a los servidores del plugin para descargar esas plantillas. Y dependiendo de su conexión a internet o de la saturación que tenga a nivel de petición el servidor, puede ser que dure más de lo normal. Como pueden ver, en mi caso lo hizo bastante rápido. Aquí me da la opción de visualizar lo que es la plantilla, como también editar. Irme directamente al elemento para ver cómo la podemos editar. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a darle aquí a editar con elemento. Y vamos a esperar a que el elemento cargue. Y mientras tanto, si usted es la primera vez que está viendo el contenido de este canal y no está suscrito, les recomiendo que se suscriba porque en el canal tenemos bastante contenido que le va a poder ayudar a realizar cualquier tipo de proyecto. Y cada día subimos más contenido. Bien, aquí como pueden ver, esta es la plantilla, vuelvo y la repito, son plantillas realmente de muy buena calidad que usted puede trabajar con ella en proyectos para su cliente. Lo único es mi recomendación que si la va a utilizar para un cliente, crearle la cuenta, porque recuerden que la cuenta que tenemos completamente gratis simplemente es válida para 2 sitios. Si la quiero utilizar en varios sitios, lo recomendable es que cada sitio de eso tenga una cuenta aparte para seguir aprovechando todo lo que nos ofrece. Ahora, si usted quiere recibir más beneficios, ya sabe los precios de la versión de pago. Vamos a quitar este título de aquí. Vamos a esconderlo por aquí. Y en esta parte, no, aquí en estructura, vamos a elegir el lienzo en blanco para que se quede completamente la plantilla. Vamos a esperar a que cargue. Bien, allá la ha quitado y vamos a ver cómo se ve ya en la previsualización. Como pueden ver, así sería la plantilla y ya simplemente es modificarla a nuestro gusto utilizando las herramientas que nos ofrece Elementor en sus diferentes versiones, tanto la versión gratis como la versión Pro. Simplemente seleccionamos el área que queremos modificar y desde aquí ya podemos seguir trabajando en ella. Así que muchachos, como pueden ver, con este plugin tenemos una gran variedad de plantillas profesionales que podemos utilizar. Si queremos ver mucho más plantillas, simplemente nos vamos a su librería y aquí vamos a ir siempre a esta opción que dice Starter, que son las plantillas que vamos a poder descargar completamente gratis. Ya la de la versión Pro ya son otro tipo de plantilla
que vienen o de temas que vienen más completos, con mucha más plantilla, pero con lo que tenemos disponible en la versión gratis de este plugin, usted va a poder realizar diferentes proyectos, como por ejemplo, si quiere crear una tienda de WooCommerce, vamos a filtrar para que nos muestre todas las plantillas que tienen que ver con WooCommerce. Como pueden ver, tenemos una gran variedad a nuestra disposición para utilizarla en como nosotros así lo deseamos. ¿Qué más tenemos por aquí de tecnología? Vamos a hacer filtrado y nos muestra todas las que son de tecnología. Y así sucesivamente, usted simplemente va a ir probando cada una de las categorías para ver cuál de todas cumple con los requisitos que usted anda buscando para realizar ese proyecto. Así que nada, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que este plugin le ayude con todo esto de las plantillas, porque hay muchas personas que se les dificulta crear una plantilla desde cero utilizando elementos. Con este plugin evitan ese inconveniente, porque aquí ya la plantilla está hecha y usted simplemente la va a modificar a su gusto. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tenga me la deja saber en la caja de comentarios. Atento como siempre a cada uno de ellos para ayudarle lo más rápido posible. Y si usted es de la persona que está viendo el video y no está suscrito al canal, suscríbase. Es completamente gratis y activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y es una forma de podernos ayudar a nosotros, los creadores de contenido, con su suscripción. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.